tenerte aquí. Lamentablemente con la situación y los temas que vamos a tratar, Arelis, cuántas cosas feas están pasando en nuestro país, que no es de ahora. Eso estábamos hablando tú y yo detrás de cámaras, que la verdad que es a diario que tenemos casos de asesinatos, de sicariatos, al mismo momento del caso tan sonado de Leslie Rosado, por ejemplo, creo que fue el mismo día, pues también hay una adolescente que también es ultimada, embarazada de mellizos. Es como que se ha vuelto un pan nuestro de cada día. Entonces, en ese sentido, en vez de alimentar el morbo, en vez de conjeturar, que es lo que tú misma has dicho que no vas a hacer, quisiera que tú como profesional de la psicología nos dé luces en qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que está pasando por la mente de estas personas que se están volviendo tan violentas, cómo se vuelve tan violento un hombre para llevar a cabo un acto así salvaje. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. De verdad que tenía un buen tiempecito que no venía, pero me hacía falta compartir contigo temas como estos, porque como te comentaba anteriormente, no quiero despertar el morbo o no lo quiero seguir alimentando. Y tan pronto se suscitó ese hecho, yo decidí que no iba a dar ninguna entrevista. Comenzaron a llamarme, yo dije que no, porque yo tenía que esperar que se abundara más para ver hasta qué punto eso pudo haber sido producto de la ira, o también pudo haber sido un sicariato, o pudo haber sido otra cosa que nosotros no conocemos hasta el momento. Pero sí, es muy interesante lo que me has preguntado, porque cuando hablamos de lo que es violencia, la actitud violenta, cómo la sociedad está en una zozobra constante por tanta ola de violencia, tenemos que analizar el individuo desde su génesis, en esta nueva etapa de la vida, en esta nueva era. Podríamos decir ahora que se habla antes y después del COVID, aunque esos actos de violencia siempre han existido, pero ahora hay un descontrol, un desborde, porque ya no hay límites. Que esa es la palabra, yo entiendo, que define todo lo que está pasando hoy día, que en la forma de cómo el individuo va desarrollando desde la vida intrauterina, hay una serie de factores y elementos externos que inciden en el desarrollo de los individuos a nivel de su vida intrauterina, y cuando salen, dependiendo de la relación de apego, la relación de vinculación que tengan con la madre, el entorno, cómo lo espere, todo eso va incidiendo. Y mira que te estoy hablando de un recién nacido. Si va después a una familia, a un sistema disfuncional, a un sistema con problemas, o es una persona que está criada en un entorno de violencia, todo eso sigue incidiendo en lo que es su desarrollo. Y al final el producto que vamos a tener socialmente es esto, lo que ha ocurrido. Y más cuando tú creces sin respetar tu propia vida, cuando tu entorno te hace luchar por mantenerte vivo, pero no por el respeto, sino por la sobrevivencia. Entonces, todos esos elementos entran en juego cuando una persona, ya como adulto, decide dedicarse al sicariato o decide dejar salir la ira convertida en violencia, porque la ira es una emoción, y siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, la ira es una emoción que dura segundos, pero que ese intervalo de tiempo que se suscitó en todos los actos que se dan donde se quiere atribuir la ira, ya se sabe que no es ira, porque la ira entra, y si tú la dejas salir como emoción no pasa nada, pero ya cuando tú le das cabida y dejas que se instale, se convierte en violencia. Entonces ahí es que viene que hay personas que son violentas. Claro, porque fíjate, se ha hecho mucho énfasis en todas las hipótesis, que sí ha sido un sicariato, que sí fue un acto de asalto, que sí fue entonces quizás simplemente un arranque de ira que se le fue de las manos. Independientemente de eso, tenemos a una persona violenta, cualquier persona que esté perpetrando este tipo de actos, pues es una persona que tiene que haber dado síntomas. Una pregunta, ¿este tipo de personas nace o se hace? Tú hablaste del entorno, pero ¿no hay algún tipo quizás de predisposición genética también? ¿Son psicópatas? Sí, mira, lo que pasa con el psicópata, que hoy día, al igual que como la homosexualidad,
son unos estudios no concluyentes. Se tiene años estudiando el genograma de esas personas que han incurrido en actos de masacre, de vulnerar la vida de muchas personas desde a muy temprana edad. Y esas personas en las cárceles se le ha hecho trabajos neurológicos y todo eso para ver si hay algún gen que está determinando eso, pero son estudios. Entonces la parte de psicópata o no es algo que es demasiado profundo para nosotros sacarlo a la luz para poder darle una explicación a lo que pasa. ¿Qué pasa entonces? Que nos vamos a lo que es el sistema, la parte sistémica, la parte conductual, porque ahí sí podemos decir que no necesariamente nace, pero que sí se hace, por todos los elementos que yo te planteé, que desde la vida intrauterina, si tú estás en un ambiente estresado y violento, cuando sales es lo mismo, no hay forma de que te generen esos cambios que te dan una personalidad segura, que tú no tengas esos maltratos de la niñez, porque todo eso la gente lo arrastra. Pero sí hay que descartar, ahora que estoy hablando, que no quería hablar de ese tema, que es que la ira, cuando pasa por tanto tiempo, ir, montarse en un motor, hacer todas esas cosas, ya no era la ira como emoción. Esto te iba yo a preguntar. Ya era conducta, ya se percibe que era una persona violenta, una persona capaz de hacer cualquier tipo de acto, porque cuando tú vas en ese, también la locura momentánea, como también puede ser. Eso era lo que yo te iba a preguntar, sí. Si realmente existe esa condición de lo temporary insanity, sería en inglés, porque se usa mucho, uno lo ve en las películas, incluso que hay personas que han salido en la libertad, a la libertad alegando esto. ¿Existe esa locura temporal por un detonante? ¿Eso existe? Bueno, entonces para que exista, en este caso en particular, el detonante no pudo haber sido tan supuestamente irrelevante, si tomamos en cuenta que cuando llevaron a los familiares, a los supuestos familiares que estaban con él, no estaban agraviados, porque cuando una persona cae tendida a su familia, porque alguien lo chocó, en vez de atinar a ir a perseguir a alguien, lo que atina es a ver qué pasó, cómo está la niña, tu embarazo, cómo vas, qué pasó con los niños, y pide ayuda y grita. Eso es el instinto natural. Pero ya con lo que ha ocurrido, son muchas hipótesis que se van a ir cayendo. Y eso de esa violencia que se ha desatado en República Dominicana, la estamos viendo desde hace muchos años atrás, pero que ahora ya se ha perdido esa barrera, ese límite, y ahora tenemos más posibilidades de ver en la luz todos esos casos, porque justamente o el mismo día o el día después pasó con la joven adolescente que también fue asesinada, pero si buscas posterior a eso la pareja de evangélicos, sí, claro, y un médico en Santiago y un joven allí, un joven aquí, o sea, hemos cualquierizado la capacidad de asombro, ya no nos asombramos, ya estamos creyendo más en las estadísticas que en verdaderamente alarmarnos, cuidarnos. Yo estuve en un restaurante en estos días compartiendo con una persona, una figura pública del ambiente, del presidente, y hablábamos del miedo que uno le tiene a la policía, o sea... Pero fíjate una cosa, esos casos, y perdón que te interrumpa, pero es importante que hagamos ese hincapié, no todos los asesinatos, no todos los feminicidios vienen de la policía, como que también uno tiene que ver que quizás hay un sector que ha querido capitalizar en esto. Entendemos que la Armada en general, que el que porta un arma, que el que está supuesto a defendernos, pues tiene que haber pasado, todo eso lo sabemos, o sea, por pruebas, tienen que estar para protegernos, pero es importante no decir toda la policía está matando gente. Aquí están matando gente, muchos criminales que no son policías y matan a muchos policías también. Sí, ¿cuántos policías no han muerto ejerciendo sus labores? Eso de por ahí de que anduviesen los policías quizás sin su arma de reglamento en los momentos en que no están haciendo sus funciones. Imagínate, imagínate que tú tranques a una persona. Entonces el primo te ve en un bar sin una pistola, pero él sí está armado. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese agente del orden? Déjame terminarte la idea. Cuando esa persona... Me desahogué ahí. Tu catarsis y es buena. Pero cuando esa persona, estábamos hablando de eso, él decía, no es que inseguridad, como la gente quiere pintarlo, no es que la policía... es la desconfianza, que es otro sentir que no tiene que ver con la inseguridad. Entonces,
cuando yo también te comentaba, no es que venga alguien a decir que destituyan al jefe de la policía, porque ese jefe de la policía es el que le está tocando en este momento dirigir ese cuerpo, pero él no fue que lo formó. Él encontró a esas personas formadas y él tiene que responder por ellos, porque ese es el cuerpo castrense que le está dirigiendo en este momento. Lo que hay es que darle la oportunidad como institución, porque nosotros todavía no estamos en un nivel de pedir que deshagan la policía, porque ahí sí es verdad que nos vamos a comer uno con otro. Claro. Nosotros necesitamos ese cuerpo, pero lo necesitamos reestructurado, que haya una profilaxis, que realmente entren los factores de educación, porque aquí lo que hay muchísima gente, un pueblo que no está educado, la ignorancia es peligrosa. La ignorancia es peligrosa porque dentro de la ignorancia tú puedes captar a cualquier persona e invitarla a cometer un crimen, y dentro de su ignorancia tú le estás diciendo, yo creo que tú me vayas y mates a fulanito, ¿cuánto tú me vas a dar? 10 millones de pesos. Bueno, con eso yo voy a comprar un carro. Con eso no está pensando lo que tú le estás diciendo, mira, mata a esa familia completa. No, es lo que está pensando, no, con esos 10 millones yo le voy a dar 1 millón a mi abogado, voy a dar 3 millones a un juez, o me voy a quedar con 7. Todo eso. Una cuestión de formación, quizás más que de educación. Exactamente, claro. Los bachilleres también cometen este tipo de actos delictivos. Qué bueno que haces ese hincapié, porque yo siempre digo, no es lo mismo la formación que tiene que ver con tu crianza, pero recuérdate también que la ignorancia es la que está pululando dentro de los hogares, porque hay personas que tienen hijos, pero que su vida es salir de la casa a trabajar, a producir para mantenerlos, porque entienden que tener un hijo, su única responsabilidad es darle techo, darle comida y darle abrigo. Pero, sin embargo, la formación, que es el individuo, que el producto que va a salir a la calle, adquirir después la educación, la académica a través de la escuela, la cívica a través de la sociedad, porque esto es un conjunto, tiene que existir una sinergia. Tú has puesto la mano en la llaga, quizás sin darte cuenta en algo, y es que fíjate que tú has hecho una descripción de un ambiente que parece ser el ambiente quizás del 90% de nuestros barrios. Aquí hay, como quien dice, incluso una necesidad de una reivindicación social también, porque dijiste, son personas que están acostumbrados a vivir, como quien dice, en la ley de la jungla. Sal a buscártela con el cuchillo en la boca, en buen dominicano, porque si no, el muerto eres tú. O sea que es un problema increíblemente complejo, no solamente, no excusando, no diciendo que está bien, pero sí que hay una causa también social, una deuda social con muchos sectores dominicanos. Lo que sí es evidente es que es un problema que va más allá de un cuerpo castrense, va más allá de un barrio vulnerado y marginal, que es donde salen la mayoría de esas personas que trabajan ahí, y que va más allá de la permisividad que tiene socialmente la República Dominicana desde décadas, desde años, que no es porque hoy está el blanco, ayer estuvo el morado, antes de ayer estuvo el rojo. Esto no es un asunto de partidos políticos, esto es un asunto de políticas públicas, donde tiene que quedar claro cuál es tu objetivo cuando tú vas a asumir el rol de diputado o de senador. ¿Qué es lo que yo llevo? ¿Qué yo quiero buscar? ¿Cómo yo quiero transformar la República Dominicana? ¿Qué yo le voy a dejar a la República Dominicana por mi paso, por el lugar que está destinado a crear las leyes para subir o bajar nuestro país? Pero si tú te conviertes en un senador para que después se te olvide tu comunidad, se te olvide tu provincia y solamente tú pienses en el dinerito que te van a dar para la Navidad, mantenerlos calladitos, o el dinerito de tus exoneraciones, o el dinerito de tus ponerte dietas. El cuello blanco. Entonces, si a ti se te olvida todo eso, entonces ya vemos que el problema no es del presidente, no es del jefe de la policía. Esto es que cada uno de nosotros asuma su rol, desde papá y mamá, desde acostarse con una persona, desde la responsabilidad. Porque esto no es de tirar muchachos para la calle, porque hoy yo tengo una edad que tal vez yo no vea delinquir a la generación que venga, pero cuando viene a ver yo logro llegar al 85 o al 80 y puedo ver qué se hizo hoy y cómo ha repercutido en el tiempo. En ese punto es que yo quería enfatizar ahora en el próximo bloque, porque nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Es muy bueno criticar cuando nosotros estamos viendo desde la palestra, pero también nosotros tenemos una responsabilidad como familia, como sociedad. Entonces ahí es que yo quiero que en el próximo bloque pues tú despliegues todos esos consejos. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia, como personas, como seres únicos para poder edificar pues mejores comunidades, y sobre todo cómo detectar a estas personas? Porque yo estoy segura de que hubo indicios de que era una persona violenta.
Volvemos en breve con este interesante tema. Quédese con nosotros.